Bien, esta revisión de 8 mecanismos útiles para la buena gobernanza va a iniciar con un mecanismo que llamamos consultas y acuerdos previos a la creación de áreas protegidas, que es este primero que tenemos acá. Bien, ¿de qué se trata este mecanismo y por qué es tan importante para la gobernanza? Bueno, se trata de que en el proceso de creación del área se pueda consultar y concertar con las comunidades locales y otros interesados la conveniencia o no, la importancia o no, o el tipo de área protegida que se quiere crear. Esto permite que el área nazca mucho más sana, o sea que nace sin rencores, sin fricciones o por lo menos reduciéndolos. Y eso le da un enorme potencial para generar una buena gobernanza. Como dicen en algunos países, eso evita que después haya que sanar la historia, que haya que buscar la manera de sanar esas heridas que se abrieron en el proceso de creación del área protegida por no haberse negociado. Este mecanismo también ayuda a mapear los diferentes intereses locales que son legítimos que hay en la zona. Además, fortalece las relaciones de confianza con el órgano que está creando el área protegida y previene conflictos, además de otros beneficios que genera el implementar este mecanismo. Para ver un caso sobre este mecanismo, lo que vamos a hacer es ver el caso de la creación relativamente reciente, hace un par de años, acá en Costa Rica, de un área marina protegida que llevó un proceso de trabajo de mucho tiempo, duraron aproximadamente 3 años creando el área, porque lo consultaron fuertemente con los grupos sociales de base, particularmente con los pescadores, que verían afectados sus actividades de pesca. A continuación les voy a presentar el video que muestra opiniones de algunas personas de cómo fue que se creó eso y qué opinan hoy en día después de haberse creado el área protegida. Esto ocurrió en el área marina Cabo Blanco, en la costa del Pacífico, en Costa Rica. Entre el 2010 y el 2012, con apoyo técnico y financiero del proyecto Biomar, la Asociación Costa Rica por Siempre y el proyecto Consolidación de Áreas Marinas Protegidas, se actualizan los estudios técnicos que reconfirman que el SIC Cabo Blanco es importante por los recursos marinos que alberga. 5 años atrás tenía puntos específicos que iba con algún otro amigo y teníamos 20, 30 kilos de langosta en 3, 4 horas de buceo. Y después esa cantidad de 20, 30 kilos por día se vio reducida a sacar apenas 4. Si no es por la navegación satelital, usted cuesta que encuentre pescado. Imagínense que yo vivo de la pesca y ¿qué voy a pescar? ¿O qué van a pescar mis hijos, mis nietos, toda mi descendencia? Involucra a varios intereses, por ejemplo el sector pesquero, el sector turismo, instituciones estatales tales como SENAC, Incopesca. Entre todos acuerdan, luego de un proceso de varios años, conformar la creación de un área marina de manejo. Bueno, el área marina de manejo es la única herramienta que tenemos ahorita para poder tener un futuro para nuestra nueva generación. Quizás que lo más importante del área marina es que tenemos bajos de pesca, donde es el principal uso que se le da al sitio de las comunidades pesqueras. A nivel de asociaciones, de consejos municipales, de cámaras de turismo y grupos de pescadores organizados, se invitaron a ser parte del proceso. Un análisis de tener un sitio importante para conservar y donde podíamos sugerir alguna estructura o alguna forma de manejo. Se consolida además el Consejo Local SIC Cabo Blanco, el cual hace varios meses está trabajando en la elaboración del plan de manejo de los recursos marinos de esta área. Y hemos tenido el apoyo, claro, financiero y técnico también de otras organizaciones, como la Asociación Costa Rica por Siempre.
Uno de los beneficios más importantes es la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, no solamente las instituciones de gobierno diciendo qué es lo que hay que hacer, sino tomando en cuenta la experiencia de ellos. Nacimos ahí y entonces uno ha visto la evolución de cómo se ha venido abajo todo, ¿entiendes? No significa que hoy estemos aquí, podamos utilizar todo lo que hay aquí. Necesitamos dejar un poco para los que vienen y que ellos igualmente los utilicen sabiamente como nosotros estamos pensando hacer. En este caso, nos muestra cómo a través del proceso participativo y de trabajar con ellos, no creando el área y luego trabajando con ellos, sino trabajando con ellos primero y creando el área después, lograron crear un área que tiene toda la aceptación de las personas y que además ven los beneficios de la creación del área. Y esto se crea trabajando previamente con la comunidad. Entonces esos 3 años que invirtieron en la creación del área serían los 3 años que deberían invertir después de la creación del área para lograr, como decimos, sanar la historia y tratar de convencer a los grupos sociales de la importancia de tener este tipo de áreas protegidas. Bien, vamos a pasar al segundo mecanismo, que son los consejos o comités que funcionan para las áreas protegidas. ¿De qué se trata este mecanismo y por qué es tan importante para la gobernanza? Primero, los consejos son el instrumento más usado y uno de los más poderosos para la gestión participativa. Se trata de espacios formales, esto es muy importante. Los consejos no pueden ser cosas que se le ocurren al gestor del área, sino que tienen que ser mesas de diálogo que están bien estructuradas, que tienen ciertas reglas del juego, están institucionalizados, como dice el texto, y conducidos bajo ciertas normas y funciones que proporcionan esas mesas de diálogo para conocer los diferentes intereses y visiones, así como para apoyar la toma de decisiones dentro del área protegida. Hay 2 tipos de consejos. Hay unos que llamamos consejos consultivos y otros que se llaman consejos deliberativos. Los consejos consultivos son aquellos en donde el grupo que está ahí no tiene poder de toma de decisiones, pero sí tiene poder de consulta. O sea, muchas veces las áreas protegidas tienen ese tipo de consejos y están obligadas a consultar, pero no a acatar lo que ese comité diga. Eso se llaman consejos consultivos, cuando la última palabra no la tienen ellos, la tiene el órgano gestor. Y luego están los consejos deliberativos, que en ese caso sí la última palabra la tiene ese consejo. Por ejemplo, supongamos que elaboramos el plan de manejo y el área protegida tiene el consejo consultivo. Entonces, dentro de la norma para la aprobación del plan está establecido que tiene que consultarse al consejo. Entonces se consulta. El consejo dice, no nos parece el plan, pero el gobierno, el órgano de gestor, dice sí, pero a nosotros sí nos parece y vamos a seguir adelante. Bueno, eso es un órgano consultivo. El deliberativo diría, no nos parece el plan, y entonces el gobierno no puede oficializar el plan porque el consejo deliberativo no lo aprobó. En ese caso, entonces, debe hacerse de nuevo el plan de manejo. Muy importante que estos consejos estén establecidos bajo regulaciones de diferentes tipos. Yo les voy a mostrar un caso en Costa Rica que es una regulación nacional, pero pueden haber otras regulaciones regionales o inclusive por políticas institucionales. Son muy importantes porque proporcionan voz y ese es uno de los principios, recordemos, de la buena gobernanza y en algunos casos voto. Entonces hablamos ahí de una gobernanza compartida. Están conformados por los diferentes sectores que están vinculados con el área protegida, no solamente por unos pocos, sino abarcan todos los sectores que están relacionados con el área protegida. Y eso también es muy importante porque tenemos la visión de todos. Pueden ayudar a crear alianzas y también hacen que la gestión sea más transparente y sensible, que es también otro de los principios de la buena gobernanza.
¿Qué sabemos sobre estos consejos, estos mecanismos en algunos países de América Latina? Veamos unos ejemplos. En Perú, ellos tienen los consejos consultivos. Para todas sus áreas protegidas, ellos tienen un consejo en donde consultan sus decisiones. En el caso de Ecuador, no existen esos consejos del todo, no hay este tipo de organismo. En el caso de Brasil tienen los dos, tienen consejos consultivos y consejos deliberativos. Los consejos consultivos son son válidos para aquellas áreas protegidas de desarrollo sustentable, sobre todo cuando hay comunidades dentro de esas áreas. Los consejos son deliberativos, o sea que, por ejemplo, el plan de manejo es aprobado, no consultado, aprobado en primera instancia en ese consejo donde hay representación de todas las comunidades, pero también de otros organismos. En Bolivia los consejos son consultivos, son muy fuertes y muchas veces el órgano gestor le cuesta mucho separarse, ir en contra de ellos, pero son consultivos. Según la regulación, son consultivos. En el caso de Colombia no existen este tipo de instrumentos, existen otros. En el caso de Argentina tampoco existen este tipo de instrumentos. En el caso de Uruguay tampoco no existen este tipo de instrumentos. En el caso de Chile tampoco no existen. En México tampoco están reportados este tipo de consejos, al menos hasta el momento, de acuerdo a la información que yo manejo. En el caso de Costa Rica existen una estructura de consejos que viene desde lo nacional hasta lo local, todos relacionados con el tema medio ambiente. Les voy a mostrar cómo funciona eso. Costa Rica está dividida en 11 regiones desde el punto de vista de conservación. Eso se llaman áreas de conservación, que no son áreas protegidas, ¿verdad? Son áreas de conservación, son territorios. Como les decía, están divididos en 11 territorios. En cada uno de esos territorios hay un consejo regional, que es ese que se mira en el medio del triángulo, que es el CORAC. Son los consejos regionales. A nivel nacional hay una representación de todos los consejos regionales, más un representante de la CONAVIO y del ministro y otros órganos más, y se conforman el Consejo Nacional. Pero también a nivel local existen los COLAC, que se llaman los consejos locales del área de conservación, que son, por ejemplo, en el caso de áreas protegidas, hay consejos locales. Estos consejos son consejos muy poderosos porque por ley los designan como consejos deliberativos. Les voy a mostrar un artículo de la ley para que vean cuál es el poder que tienen los CORAC, los consejos regionales. Estas son las funciones que tendrá el Consejo Regional según la Ley de Biodiversidad. Y llamo su atención, por ejemplo, que ellos presentan, por ejemplo, el número 4, presentan al Consejo Nacional, al CONAC, la propuesta para el nombramiento del director del área. O sea, tienen ese poder. Ni siquiera el ministro puede nombrar el director del área. Se nombra en el Consejo Nacional a través de una terna que es presentada por el Consejo Regional. Ellos aprueban, ve al 5, aprueban las estrategias, las políticas, los lineamientos, las directrices, los planes y presupuestos específicos del área de conservación, en donde están, lógicamente, las áreas protegidas. Vean que en el 6 dice definir asuntos específicos para el manejo de sus áreas protegidas. Definirlos. No son consultados, ellos los definen. También el punto 7, ellos recomiendan al Consejo Nacional la creación, modificación o el cambio de categoría de sus áreas silvestres protegidas. Eso se aprueba en el Consejo Nacional, no se aprueba en el Consejo Regional. Y así hay una serie de elementos sobre los que ellos tienen el poder. Ellos forman los consejos locales y el consejo local es como una manifestación de estos consejos regionales, pero a nivel más puntual. Entonces las áreas protegidas tienen consejos locales
que son como partes de este consejo regional, que tienen el mismo poder, pero dado por el consejo regional. O sea, los consejos locales pueden aprobar este tipo de cosas, pero lo que hace el consejo local es que lo lleva al consejo regional, y el consejo regional, en el seno del consejo regional, se aprueba. Entonces vean ustedes el poder que tienen estos consejos. Y ya no son consejos consultivos, son consejos deliberativos. Para algunas cosas son consultivos, como por ejemplo en 7, recomendar, y en otras son deliberativos. Veamos ahora el mecanismo número 3, acuerdos de gestión colaborativa. ¿De qué trata este mecanismo? Bueno, los acuerdos de gestión colaborativa son alianzas formalmente establecidas y reguladas. Son generalmente público-privados, en donde una ONG, una comunidad, una universidad u otra figura ayudan al gobierno a la gestión de un territorio bajo la figura de área protegida. Esto les parecerá absolutamente conocido porque es el mecanismo por medio del cual en Honduras el Instituto de Conservación Forestal desarrolla la gestión de sus áreas protegidas. El objetivo de estos acuerdos de gestión no es sustituir o eliminar la autoridad pública, sino complementarla a través de organismos de la sociedad civil u otros organismos del sector público local. Estos son muy interesantes porque ayudan a fortalecer aquellas debilidades que tiene el gobierno, por ejemplo, la falta de recursos o la presencia local. Esto lo subsanan a través de formar estos acuerdos con estos socios, digamos, locales. Gracias a esta sinergia se puede muchas veces cumplir principios de buena gobernanza como justicia y derechos, o el principio de desempeño de capacidades. Digo justicia y derechos porque al ser organismos que son más locales, son más sensibles a los derechos, a las necesidades de los locales. Los acuerdos de gestión colaborativa bien implementados ayudan a fortalecer las relaciones de confianza y complementariedad entre las partes y generan procesos mucho más sólidos de gestión en terreno. Les voy a mostrar algunos ejemplos de este tipo, además de los que ustedes ya conocen en Honduras, pero que tienen, digamos, un enfoque un poco diferente. Por ejemplo, este es en Costa Rica, y es la coadministración de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Este es un convenio firmado por el gobierno, por el Sistema Nacional de Red de Conservación en Costa Rica, con la Universidad de Costa Rica. Y es básicamente para la administración de todo lo que tiene que ver con el tema de investigaciones. Muy parecido al formato de Honduras, en donde un socio firma un convenio de cooperación, pero para un tema en específico. Este otro caso, también en Costa Rica, en el Parque Nacional Cahuita, en el Caribe, es un caso un poco diferente. En este caso, es un comanejo entre el gobierno y una comunidad para la administración de una parte del parque, particularmente de una playa que se llama Playa Blanca. Y la comunidad cobra el ingreso a través de un mecanismo de tipo donación, y ese dinero es usado para cuidar ese sector del parque, pero también tiene un enorme impacto en la comunidad en términos de dinero que se usa para hacer alguna infraestructura de la comunidad, pagar becas, por ejemplo, para los estudiantes, generar cursos para los guías para que aprovechen mejor el recurso. En fin, hay una serie de aspectos en los que ellos utilizan esos fondos. Vamos a ir un poco más al sur, a Argentina, a un lugar que se llama la Península de Valdés. Ahí existe también un sistema de comanejo
similar al que está en Honduras, pero es una cuestión un poco más diferente. En este caso, se crea una organización que se llama Administradora del Área Natural Protegida, que es un ente que ellos llaman ente público no estatal. ¿Qué significa eso? Que tiene carácter público, puede recibir dineros públicos, pero es administrada por un directorio que está conformado por algunas entidades del gobierno, como el caso del Ministerio de Ambiente, pero también el Ministerio de Obra Pública y otros ministerios, y los propietarios de los terrenos que conforman esa área protegida, porque es totalmente de conformación privada, la península de Valdés. Entonces, este es un ejercicio un poco interesante por esa figura de administradora del área protegida, que no es ni pública ni privada. Es una mezcla interesante. Ellos cobran la entrada y utilizan el dinero para todo el desarrollo del trabajo dentro del área protegida. En este caso, el dinero no va a las arcas del Estado. El dinero va directamente a esta entidad administradora y se considera un fondo público, pero no va a las arcas del gobierno. Este caso que vamos a ver ahora les va a sonar muy parecido porque es un acuerdo muy similar a los que tienen en Honduras entre el gobierno y los comanejadores. En este caso, la entidad de gobierno se llama el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Perú, y la organización con la que firmaron el acuerdo es el Centro de Investigación y Manejo de Áreas Naturales del Perú, el CIMA. Esto lo vamos a ver a través de un video donde van a darse cuenta cómo en este caso particular se repartieron el trabajo de la gestión del área y bueno, lo que muestra es que el trabajo del CIMA, de cómo ellos trabajaron con la gente para ayudar a convertir o reconvertir los modelos productivos de la gente en modelos ilegales, insostenibles, en modelos legales y más sostenibles. Mientras CIMA realiza el trabajo con la gente, con los procesos sociales, el CERNAM, que es la entidad del Estado, tiene guardaparques y un equipo de manejo que se limitan a trabajar del límite hacia adentro. O sea, el CERNAM trabaja más en la parte de protección y el CIMA en la parte de relacionamiento con las personas. Veamos el video con el caso de este acuerdo entre el CERNAM y el CIMA. Desde lo alto, el Parque Nacional Cordillera Azul asemeja un gigantesco manto denso, ondulante y escarpado. Naturaleza deslumbradora y secreta que protege la mayor cantidad de bosques amazónicos intactos en el Perú. Conservar Cordillera Azul no ha sido fácil. Desde el año 2008, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, junto con el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales, se han encargado de administrarlo y preservarlo. La gestión conjunta entre ambos ha sido clave. Lo primero que se hizo fue enfrentar la deforestación. Dentro de Cordillera Azul, en el corazón de Cordillera Azul, habían alrededor de 3.500 personas haciendo uso de ese recurso forestal de manera ilegal. El primer gran reto que se trazó la gestión de Cordillera Azul fue que los madereros que estaban asentados adentro se retiren. Las tierras deforestadas eran convertidas en chacras para café o ganado, pero también para la siembra ilegal de hoja de coca. Poco a poco, la población fue convencida de que debía salir del parque y que podía utilizar los recursos del bosque, pero en la zona de amortiguamiento y de forma sostenible. Con el tiempo, los pobladores aprendieron que otros cultivos sí eran viables y que deforestar el bosque afectaba gravemente a las generaciones futuras. Son muchas las cosas que ha hecho CIMA por la población, por la gente que vivimos. En primer lugar, concientizarnos, enseñarnos a convivir con el bosque, convivir con el parque, tratar de vivir en paz con la naturaleza. El agua jugó un factor decisivo.
Sin agua no hay cultivos y proteger el Parque Nacional Cordillera Azul significa conservar las cabeceras de cuencas que este alberga. Luego la población aprendió a realizar actividades rentables y al mismo tiempo sostenibles con el medio ambiente. Esta es la comunidad nativa de Yamigo, del pueblo Cacataibo. Aquí, mientras niñas y niños practican danzas ancestrales o se divierten en el río, las madres de familia diseñan y elaboran artesanías hechas con semillas que provienen de los bosques del Parque Nacional Cordillera Azul. Cuidamos el parque porque de ahí nosotros traemos las semillas que trabajamos y tenemos que cuidarlo para nuestros hijos, para los que crezcan, ¿no? Queremos mejorar, que las mujeres salgan más adelante sacando nuestras artesanías, ¿no? Vender en otros países nuestras artesanías. El otro camino es el cacao, el insumo base para la elaboración del chocolate y diversos productos cosméticos. Con el apoyo de CIMA y otras instituciones, los pobladores reciben talleres y capacitaciones que les permiten comprender que el cacao es rentable y que se puede cultivar en las zonas vecinas al parque usando buenas prácticas agrícolas. Así ya no es necesario quemar los bosques y deforestar. Nuestra visión no es quedarnos acá, quedar más adelante, más arriba. Estamos preparando a nuestros agricultores. Tenemos que exportar algún día. Eso es lo que se desea, en el futuro sí. Lo que hemos logrado con el cultivo de cacao es tener una mejor calidad de vida, vivir tranquilos, en paz. El cacao que producen en Maronilla, como el de otras comunidades, es acopiado por la cooperativa Naranjillo. En estas modernas instalaciones, gracias al apoyo de Altelia, el cacao orgánico es transformado en pasta de cacao, que es exportada a mercados de Europa, Estados Unidos y Asia, y que sirve de base para producir chocolates de alta calidad. Gracias al éxito conseguido, cada vez son más los agricultores que desean incorporarse a esta cooperativa agroindustrial. Ahora, yo mi gestión encontré con 2.800 socios. Ahora estamos llegando ya a los 4.000. Yo creo que progresivamente vamos a llegar quizás a los 10.000 o más socios, ¿no? Todos estos notables avances han tenido un gran impacto en la conservación del Parque Nacional Cordillera Azul. Cada año se evita la deforestación de 6.500 hectáreas de bosque y más de 1.500.000 toneladas de dióxido de carbono se dejan de emitir. Hoy, dentro de Cordillera Azul, no existe deforestación, pero el logro más destacado es el cambio de la población respecto del bosque. Para ellos, preservar el Parque Nacional Cordillera Azul es una obligación, ya que al hacerlo, protegen su futuro y el de sus familias. De veras que hemos cambiado bastante. Ahora más nos abocamos a cuidar nuestra naturaleza. Nuestra Amazonía es el pulmón del mundo. Son alrededor de 25.000 personas que ayudan a este proceso. Bueno, yo antes de ser un guardaparque era un maderero ilegal. Bueno, era un maderero que no creía en nada. Yo como guardaparque me siento orgulloso de proteger esta vegetación de hermosas montañas vírgenes y realmente que ya nuevamente la madera está volviendo a recuperar. Una de las áreas más grandes del Perú. Enorme, espectacular. Y hay algo fundamental que nosotros siempre decimos en las poblaciones. El parque no es del CERNAM, el parque no es de los guardaparques. Todos somos el Parque Nacional Cordillera Azul. Lo interesante entonces es que esto no hubiera sido posible lograr por solamente el gobierno. Fue esa coalición entre el CIMA, este organismo, el CIMA, y el gobierno. Esto tiene que parecerles muy similar a las cosas que hacen allá en Honduras. Este otro tema lo vamos a ver más específicamente gracias a la presentación de una persona que nos va a comentar cómo funciona esto de algo que llaman ellos la SECA, los ejecutores de contrato de administración, que es una coadministración entre el gobierno y un grupo de comunidades. Ojo que aquí no es una ONG que representa
digamos, a la sociedad, sino las comunidades se agrupan, conforman una entidad que legalmente existe y ellos coadministran junto con el gobierno el área protegida. Pero no les voy a dar mucho más insumos porque esto lo vamos a ver en uno de los conversatorios más a profundidad con una persona que es precisamente directora de un parque nacional de una reserva comunitaria que funciona precisamente con este esquema de los ECAs. Igualmente, existen también acuerdos entre gobierno y grupos indígenas particularmente. Y ese es el caso de un sistema que se llama regímenes especiales de manejo en Colombia y que funciona, entre otros, en el Parque Nacional Yegoyé-Apaporis. También en este caso vamos a tener la oportunidad de conocerlo más en detalle gracias a la presencia del director que va a llegar a un conversatorio y nos va a comentar sobre este parque y sobre cómo funciona este acuerdo de gestión compartida entre el gobierno y una comunidad indígena. Entonces tampoco les voy a dar mucho detalle y vamos a dejar que sea en ese conversatorio en donde hablemos un poco más sobre estos regímenes especiales de manejo que se conforman en áreas protegidas en Colombia cuando hay traslape entre el área protegida y territorios indígenas. Bien, hemos visto ya algunos modelos de gestión colaborativa o de comanejo, algunos de ellos similares a los que ustedes conocen en Honduras y otros que tienen unos matices un poco diferentes. Vamos a ver ahora otro mecanismo que se llama acuerdo de uso para recursos naturales. ¿De qué se trata este mecanismo? Los acuerdos de uso son mecanismos por medio de los cuales el gobierno reconoce derechos legítimos sobre un territorio, sobre el uso de un territorio, y hace un acuerdo para que ese uso se dé dentro de ciertas normas, ciertas formas que no vaya a lesionar los objetivos del área protegida. O sea, una vez creada el área protegida, hay grupos sociales a los cuales se les reconoce que tienen derechos sobre esos territorios. Por ejemplo, tal vez un grupo indígena que tenía derechos sobre uso de ese territorio o una comunidad pesquera que también tenían derechos de uso sobre esos sitios u otro tipo. Y entonces el gobierno necesita establecer un acuerdo en donde la gente pueda seguir usándolo, pero bajo ciertos parámetros, ciertos lineamientos, ciertas regulaciones, para que no lesione tampoco el área protegida. Es un acuerdo entre ambas partes. Esto va muy en línea de cumplir el principio de justicia y derecho, porque respeta los derechos de uso que tienen las comunidades sobre los recursos, pero al mismo tiempo trata de lograr los objetivos para los cuales fue creada el área protegida. Previene mucho los conflictos porque evita entonces que las comunidades tengan que lanzarse a las calles, hacer actividades o protestar para que se les reconozcan los derechos. Y lejos de crear un conflicto, lo que fortalece son las alianzas entre esas comunidades y el gobierno para la protección del sitio. Además, se regula el sitio bajo un acuerdo mutuo, en donde se establece con qué intensidad va a ser usado el sitio, qué tipo de técnicas o prácticas se van a usar y qué controles se van a implementar en las actividades. Los acuerdos, eso sí, tienen que estar establecidos formalmente, no son de palabra, y generalmente demora tiempo porque se firma ese acuerdo y eso tiene un sustento jurídico. Y esos acuerdos deben respetar mucho la interculturalidad que hay con los diferentes grupos que tengan derecho al uso del territorio. Un ejemplo de esto que quiero mostrarles es en unos sitios de
de un tipo de áreas protegidas en la Amazonía que se llaman reservas extractivistas, que se crean con comunidades adentro, las cuales hacen extracción del recurso, y eso se reconoce. Entonces, al crearse el área protegida, lo que se crea es una restricción a ese uso, y entonces, entre el gestor del área protegida y las comunidades, se firman esos acuerdos, bajo la premisa que la comunidad tiene derecho a ese acuerdo, pero tiene derecho a ese uso, pero tiene que hacerlo a través de un acuerdo donde se establecen ciertas reglas. Esto para darle mayor sustentabilidad al uso que hacen las comunidades de ese recurso. Entonces se zonifican el área, se establecen cuotas, se establecen vedas, y todo esto, digamos, en mutuo acuerdo con la comunidad. Son acuerdos que llevan toda una estructura formal y algunas veces demoran varios años en lograr firmarse, porque en el caso de Brasil, esos acuerdos tienen rango jurídico. O sea que si una comunidad incumple, puede ser acusada, o una persona, digamos, de una comunidad incumple, puede ser acusada legalmente. Y las mismas comunidades son las que regulan el cumplimiento de esos acuerdos. En el caso anterior, hablamos de acuerdos porque se reconoce que hay un derecho por parte de una comunidad. Y decíamos que esto fortalece precisamente el principio de justicia y derecho. Vamos a ver ahora otro mecanismo que tiene un poco de diferencia con respecto al anterior. ¿De qué se trata este mecanismo? Bien, en este caso estamos hablando de una concesión, que significa que el gobierno, el ente gestor del área, le concesiona a un tercero el uso del territorio. Puede concesionárselo a una comunidad inclusive. Esa figura existe mucho. Ahora, aquí la diferencia con el anterior mecanismo es que en este caso no se reconoce que la comunidad tenga necesariamente un derecho preestablecido. Puede ser una comunidad, puede ser una empresa, por ejemplo. Puede ser derechos de uso forestal, o puede ser derechos para la explotación turística de un sitio. Cualquiera que sea. Y en ese caso el Estado le considera, digamos, le da unos ciertos posibilidades para que ya sea una comunidad o una empresa usufructen el área. Ahora, el Estado es el único dueño reconocido de ese recurso que se está concesionando. El concesionario solo es beneficiario. Entonces, aquí recordemos, el Estado en cualquier momento puede quitarle la concesión, a diferencia de los acuerdos, que en ese caso es el acuerdo entre dos partes que tienen derechos iguales a un acceso a un recurso. Uno le interesa conservarlo, el otro usarlo. Entonces establecen ese acuerdo de uso. Ese es el caso anterior. En este caso, el Estado tiene un recurso y concesiona ese recurso a otros que quieren hacer uso. Inclusive muchas de estas concesiones pueden ser cobradas, como el caso cuando la concesión es a un privado. Cuando es a una comunidad, generalmente no se cobra porque es para el beneficio de la comunidad. Cuando esas concesiones se entregan a comunidades, se limita un poco más el acceso a la buena gobernanza, pero cuando se entrega a comunidades, a comunidades locales, en ese caso se ayuda a fomentar el principio de justicia y sobre todo el principio de equidad para darle mayores beneficios a quienes más lo necesitan. Entonces la concesión ayuda a la buena gobernanza en la medida en que ayuda a generar recursos, a generar beneficios. Y cuando estos beneficios se le dan a las comunidades locales, ayuda a que entonces esa generación de beneficios se haga con equidad, para aquellos que más lo necesitan estén recibiendo mayores beneficios. Un
caso que les traigo es las concesiones forestales en unidades de conservación en Brasil, que en la mayoría de los casos son otorgadas a comunidades. Eso también se da mucho en Bolivia, y hay áreas protegidas que tienen 1 millón de hectáreas de bosque y le van concesionando 100.000 hectáreas a una comunidad, 100.000 hectáreas a otra comunidad, y así sucesivamente, y las comunidades hacen uso forestal, lo comercializan, lo venden bajo parámetros de sustentabilidad. Y eso, bueno, ahí está descrito en el caso, algunos datos de estas tipos de concesiones. El sexto mecanismo que veremos es la planificación de la gestión de forma participativa. Bien, en este caso estamos hablando de procesos de planificación en donde hay una apertura para que la gente local pueda participar activamente en el proceso, aportando su conocimiento, sus intereses, sus inquietudes, sus aspiraciones, en fin, para que puedan ser escuchados. Recordemos que el proceso de elaboración del plan de manejo de un área protegida es un momento muy importante porque es donde se decide las acciones que se van a desarrollar en el futuro, se decide la visión con la que estamos gestionando el área, e inclusive se decide algo muy importante para los actores locales, que es la zonificación, en donde se establece lo que, de acuerdo a lo que es permitido hacer en el área, dónde va a ser posible hacerlo y bajo qué tipo de limitaciones se va a realizar esa actividad. Muchas áreas protegidas, inclusive aquellas que no tienen mecanismos formales y continuos de participación, como los consejos que hablamos anteriormente, también desarrollan estos procesos de planificación de manera participativa. No tiene que haber necesariamente un órgano de participación. Puede ser que en el momento de creación de apertura del proceso de planificación se convoquen a actores locales, a las comunidades, a ONGs, a municipios, a juntas de agua, en fin, a una serie de organizaciones de la sociedad para que sean parte del proceso. Hay que tener cuidado de que muchas veces algunas áreas protegidas, este es el único momento en donde abren el juego de la gobernanza, o sea, convocan a otras entidades a participar y creen que el ejercicio de hacer planificación participativa es la única manera en donde deben convocar a la gente. Entonces mucha gente no participa en la gestión, en la gobernanza del área durante muchos años, pero sí en el momento en que va a ser el plan de manejo son llamados y eso causa una confusión en la gente de las comunidades. Ahora recordemos también que planificar de manera participativa no es algo sencillo. Demanda mucha capacidad para reunir a los actores clave, lograr acuerdos para que realmente sea una participación realmente participativa a la gente, que les demos la oportunidad de que discutan el futuro del área y luego crear con base en esos acuerdos documentos que puedan ser oficializados por la institución que lleva adelante la gestión del área. Y bueno, siempre lo más importante y lo más complicado de todo, hay que implementar aquello que se planificó. Yo quiero mostrarles un video donde es posible ver un ejercicio de planificación de varias áreas protegidas en el estado de Amazonas, en Brasil. El video está en portugués, pero estoy seguro que van a poder entender más de la mitad de lo que se está hablando ahí. Sobre todo, lo que me interesa que hagan es que vean las imágenes y vean la cantidad de gente que participa en esos
en esos talleres, eso que ellos llaman en portugués oficinas. Las oficinas son esos talleres, esas actividades participativas. Vean la cantidad de gente que participa en eso. Y cómo con esa gente, a través de ciertas técnicas, ellos van construyendo el plan de manejo. Esto lo hacen, la manera, digamos, de planificar en el estado de Amazonas. Y bueno, yo he cortado el video porque dura mucho, lo he recortado y verán ahí algunos cortes. Pero he dejado las partes que me ha parecido más importantes solo para que ustedes vean lo interesante de cómo ellos, a la hora de hacer el plan, fueron a cada una de las comunidades e hicieron actividades en donde estaba prácticamente toda la comunidad presente. No a través de representantes, sino toda la comunidad hablando, diciendo lo que consideraban, lo que creían, lo que querían. Y al final, con las mismas comunidades, fue que fueron aprobados estos planes. Veamos el video. Vamos ralar, mandioca tá dura, vamos ralar. Deixa moer, mete a cana mulata, deixa moer, mete a cana mulata, deixa moer. Planos de manejo ou planos de gestão são documentos orientadores de processos de gestão de uma unidade de conservação. Eles são construídos de forma participativa, onde o órgão gestor, as comunidades, instituições parceiras a nível local e regional constroem programas de gestão. Esse planejamento deve ser feito de forma participativa. Em todas as etapas, existem diferentes maneiras de participação da sociedade e a construção do planejamento é obrigatoriamente feito com os residentes e usuários da unidade de conservação. Durante as oficinas a gente realiza o mapeamento participativo do uso dos recursos naturais. E depois o conjunto dessas informações é que vão embasar esse perfil atual das comunidades dentro de uma unidade de conservação. Quanto maior número de pessoas, de usuários, de comunitários estiverem presentes para opinar, para dizer quais são as áreas que eles usam, melhor. Oficinas participativas para plano de gestão. O que quer dizer isso? São instrumentos que a gente usa para direcionar o trabalho do zoneamento da unidade. Nessas oficinas, a gente vai levantar informação do local e como a população gostaria de usar aquele recurso naquele determinado lugar. Todas as informações coletadas no campo, de forma participativa ou através de diagnósticos biológicos, é transformado isso em planos de informações. Esses planos de informações são compilados em um SIG, um Sistema de Informação Geográfica, e com isso identificado as zonas por atividade. O plano de gestão é para a gente demarcar, né, nossas áreas, onde nós podemos pescar, caçar, onde podemos buscar o nosso sustento na floresta, né, e também as áreas onde a gente vai só preservar. Mais do que ninguém, a comunidade para ter a palavra final no seu plano de gestão, porque ela, na verdade, quem vai colocar aquilo em prática, junto com o órgão gestor. O que vai poder fazer, o que não vai poder fazer, por que não vai poder fazer, para que a sociedade inteira tome conhecimento quais são os passos, as normas, o jeito de usar os recursos naturais, para que todo mundo fique sabendo como se dá o processo, tanto de construção quanto de uso depois desse plano pelas comunidades. Bueno,
es interesante ver que ellos construyen todo el proceso de planificación, lo que llaman ellos el planejamiento, inclusive la zonificación, lo que llaman ellos el zoneamiento, lo construyen con la misma gente local. Lo construyen no con técnicos ni especialistas, sino con personas de la comunidad. Claro que hay técnicos y hay especialistas que también están ahí presentes y van guiando el proceso, pero realmente todo el plan es construido con base en las opiniones y los aportes de la comunidad. Entonces hay una metodología que se implementa que hace que se puedan recoger estas opiniones, se puedan ir construyendo los elementos básicos del plan y definir inclusive las acciones que se van a llevar a cabo en el sitio. El séptimo mecanismo se llama ejecución de acciones o programas temáticos de forma participativa. La idea de este mecanismo es compartir la gestión del área con actores locales. Vean que yo no dije gobernanza, dije la gestión del área. Ahora, ya hicimos una diferencia en el módulo 1 entre lo que es gestión y gobernanza. Entonces, ¿qué tiene que ver compartir la gestión con la gobernanza? Lo interesante de esto, de compartir la gestión, es crear fortalezas, capacidades en otros actores, particularmente en los actores locales, para que ellos puedan comprender mejor cómo es que se hacen las cosas en el área y de esa manera puedan participar entonces en la toma de decisiones, en la gobernanza. Entonces, una gestión compartida fortalece la capacidad que tienen actores locales para participar en la gobernanza del área, al entender mejor cómo es que funciona el área. Entonces, la idea no es que ellos hagan el trabajo del gobierno. La idea es que ellos aprendan a manejar sus propios recursos y de esa manera podamos ir descentralizando más decisiones en ellos, de manera que ellos puedan ir tomando más y más estas decisiones. Ustedes pueden ver este fenómeno a través de las juntas de agua. En la medida en que las comunidades van comprendiendo mejor cómo funciona el recurso agua, van mejorando su capacidad para autogestionar el recurso. Y entonces se puede hacer una gobernanza por comunidades, una gobernanza descentralizada, cuando las comunidades conocen mejor cómo funciona el recurso agua. En este caso, les voy a mostrar un video de cómo una comunidad indígena en una reserva allá en Ecuador, que se llama Cuyabeno, aprendió a monitorear. Y cómo ese aprendizaje de monitoreo inclusive le fue proporcionando mayor información para entender cómo es que funcionaban los recursos que están dentro del área protegida. Conozcamos entonces este caso de monitoreo biológico participativo desarrollado en la Reserva de Fauna Cuyabeno, en el Ecuador. Para la mujer quichua el territorio es de suma importancia, porque nosotros en ella producimos nuestros productos para poder sobrevivir. Nuestro territorio es grande, inmenso y algunos no lo conocemos. Es nuestro hogar, porque vivimos en armonía con la naturaleza. Mañana más tarde nuestros hijos, a otras generaciones que vendrán, no conocerán las especies que existen hoy en día. Por eso es importante conocer nuestro territorio.
Estamos en la laguna de San Pudococha y esta es una atracción turística que todavía nosotros mantenemos y estamos conservando y lo estamos defendiendo en otro sentido. Y justo por eso estamos haciendo un proyecto nuevo que es con WWF, que nos sirve para diferentes actividades, por ejemplo puede ser para un plan de manejo, para educación ambiental y también la otra parte de negocios que sería con los turistas. La idea era hacer una comparación de cuántas especies hay en lugares intervenidos y cuántos no en lugares que son menos intervenidos. Parece que no hubiera muchos animales, pero en realidad sí ha habido por lo que salen en las fotos, en los campos. Para mí es muy interesante que mediante el monitoreo nosotros conozcamos nuestro territorio muy bien. Hasta ahorita he aprendido es instalar las cámaras, registrar las fotos, revisar cuando voy a campo si es que la cámara está funcionando o no está funcionando. Y ya cuando ya tuvimos la primera captación se vio interesante, ¿no? El programa del monitoreo ambiental nos puede ayudar para incentivar aún más el turismo, incluso para realizar una caminata con los turistas y saber a qué hora más o menos ya podemos tener la suerte de ver ciertas especies. Ese plan tenemos con el Ministerio del Ambiente y nosotros. Realmente nos ayuda a mejorar la calidad de vida y tener trabajo aquí en la comunidad. Muy importante participar en eso y eso nos sirve bastante para enseñar a muchas personas. A mí sí me ayuda a tomar buenas decisiones. Yo le traigo a mi hijo por lo que a él le gusta, o sea, caminar y es más curioso con las cámaras, ¿no? Él está ahí, dice, papi, dice, yo quiero ver al puma, dice. Tenemos una buena herramienta y eso nos sirve bastante para enseñar a muchas personas. Y aquí mismo dentro de la comunidad seguirle difundiendo a los niños, porque los niños no conocen, siendo del medio, no conocen las especies. Nosotros pensamos difundir que mediante los niños los padres también aprendan. Nosotros queremos a nuestra naturaleza, amamos a nuestra naturaleza porque realmente es vida. Si no cuidamos, estamos destruyéndolo nosotros mismos. Bueno, vean lo interesante, el impacto que tiene para la gente de las comunidades, en este caso una comunidad originaria, una comunidad indígena, el tener esa información. Entonces no es lo mismo ahí que ellos solo colaboren con los investigadores que van y colocan las cámaras. Ahora ellos son los investigadores. O sea, un grupo de técnicos los asesoran a ellos, les enseñan cómo colocar las trampas y ellos ya las van a colocar. Hoy en día esa comunidad tiene sus propias trampas, tiene su propio nivel de conocimiento y hacen uso de esa información como comunidad. Lo que ganaron fue experiencia, capacidad para hacer autogestión de su territorio. Ahora entienden mejor las cosas y pueden participar con mayor solvencia, con mayor solidez en los procesos de toma de decisiones dentro del área. Ganaron espacio para la gobernanza del área protegida. Esa es la importancia de este tipo de mecanismos, que es compartir con los grupos sociales acciones de manejo, pero para fortalecerlos a ellos, no viendo como una manera utilitaria, viendo cómo me ayudan, no, para fortalecer sus capacidades para hacer una autogestión de su territorio. El último mecanismo que vamos a ver es un mecanismo muy conocido en algunos grupos, particularmente en los grupos indígenas, que se llama la consulta previa libre e informada, diseñada particularmente para poblaciones originarias. ¿De qué se trata este mecanismo? Bueno, es un mecanismo que, aun cuando se estableció originalmente para comunidades indígenas, debería ser un mecanismo para todos los ciudadanos. Y es un derecho universal de todos
las personas a estar informadas de las cosas que les va a afectar. Ayuda a la buena gobernanza al obligar al Estado a consultar acciones administrativas, por ejemplo, la creación de un parque o un área protegida cualquiera, el mismo plan de manejo, que es un acto administrativo que puede lesionar los intereses. Cualquier cosa que pueda lesionar los intereses, los derechos de una comunidad indígena tiene que ser consultado. La consulta previa, libre e informada aparece en varias secciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y también aparece mencionado en el Convenio 69 de la OIT, en su artículo 19, que lo pueden leer a continuación. En el artículo 6 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, se menciona que la consulta previa debe ser hecha mediante un procedimiento apropiado y a través de las instituciones que representan a esas comunidades. Y esto es algo que en algunos casos ha generado dificultades de lograr definir bien quién es el que representa. Y esto tiene que ver con aquel principio, principio 1, cuando hablamos de que los que representan deben ser realmente legítimos y representativos de estos grupos. Tiene que ser previo a cualquier acción, no puede ser posterior, tiene que ser libre de presiones. Las comunidades que van a ser informadas, consultadas, deben estar bien informadas de aquello que se va a consultar, particularmente de los efectos que tienen sobre sus intereses. Eso debe explicitarse, debe decirse abiertamente. No es que ellos deben entenderlo, no tiene que decirse esto los va a afectar en esto y en esto. Debe hacerse de buena fe para lograr llegar a un acuerdo. Y bueno, todos los países que han ratificado el Convenio 169 de la OIT deben aplicar este mecanismo. A continuación, yo les voy a mostrar un video que fue hecho por la misma Organización de Estudios de Organización Internacional del Trabajo, la OIT, explicando algunos detalles de este mecanismo. Y me parece muy importante que ustedes tengan esto y conozcan bien cómo es que funciona y cómo es que debe hacerse este mecanismo llamado consulta previa, libre e informada. El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT y la consulta. Algunas preguntas frecuentes. ¿Qué es el Convenio 169 de OIT? El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989. Este convenio adquiere carácter obligatorio para los estados que lo han ratificado. Ha sido ratificado por 22 estados miembros de la OIT, de los cuales 15 son de América Latina y el Caribe. El objetivo del convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. ¿Quiénes son los pueblos indígenas y tribales? Es una denominación común para más de 370 millones de personas en más de 70 países del mundo. Constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial. La historia de los pueblos indígenas está marcada por discriminación y marginación. ¿Qué pasa cuando un país ratifica? La decisión de ratificar es una decisión soberana y voluntaria de los estados.
se necesitan disposiciones legislativas específicas para garantizar la aplicación efectiva del convenio. La responsabilidad de aplicar el convenio recae en los gobiernos de los países ratificantes. El proceso de aplicación es único en cada país. ¿De qué se trata la consulta previa? Consulta y participación son la piedra angular de este convenio. El requisito general de consultar a los pueblos indígenas se encuentra en el artículo 6 del Convenio 169. Se aplica cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a dichos pueblos. El convenio subraya particularmente la necesidad de consulta previa a la prospección o la explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de tierras. Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe. Debe producirse un verdadero diálogo caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo. ¿Quién debe realizar las consultas? La obligación de garantizar consultas adecuadas recae en los gobiernos y no en personas o empresas privadas. El convenio estipula que los pueblos indígenas deben ser consultados a través de sus instituciones representativas. El convenio 169, en su artículo 16, establece que es necesario el consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa por parte de los pueblos indígenas en los casos de traslado y reubicación de estos pueblos fuera de las tierras que ocupan. La consulta implica un derecho a veto. El convenio 169 no proporciona un derecho a veto. Alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento es el propósito al iniciar el proceso de consulta. Una simple reunión informativa en la que se escucha a los pueblos indígenas sin posibilidades de que influyan en la adopción de decisiones no puede considerarse que cumple con las disposiciones del convenio. Si el proceso de consulta fue concluido sin acuerdo o consentimiento, la decisión adoptada por el Estado debe respetar los derechos sustantivos reconocidos en el convenio. Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales en sus tierras deben protegerse especialmente, dice el convenio en el artículo 15. Deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten las actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir. ¿Y qué es participación? El convenio reconoce que los pueblos indígenas se encuentran a menudo en una posición de desventaja, lo que impide su participación equitativa. Se trata de establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población. La participación significa asimismo más que una mera consulta. Los pueblos indígenas deben participar activamente y proponer medidas, programas y actividades que construyan su desarrollo. ¿Por qué se habla tanto del Convenio 169? La aplicación inadecuada de las disposiciones sobre la consulta, la participación y los estudios de evaluación de impacto en el contexto de la prospección y exploración de los recursos naturales son bastante comunes. Son el tema más frecuente de las quejas presentadas ante los órganos de control de la OIT. Aunque la responsabilidad de la aplicación del convenio número 169 recae en el Estado, el convenio tiene un claro impacto jurídico para los actores del sector privado. La falta de consulta efectiva puede llevar a una continua exclusión y, en los peores casos, a conflictos y confrontaciones. En muchos países existen aún desafíos considerables en lo que se refiere a la aplicación del convenio en la legislación y en la práctica, particularmente en relación con el derecho a la consulta. ¿Quieres saber más? Visita la página del convenio en Internet. Bien, como pueden ver, este video fue producido por la misma OIT, por la Oficina para América Latina. Y nos comenta un poco sobre qué significa exactamente o qué está detrás de este convenio 169 de la OIT.
Con este mecanismo finalizamos el viaje por estos mecanismos que nos ayudan a generar una buena gobernanza. Hemos visto estos 8 mecanismos. Todos ellos, de alguna manera, contribuyen a hacer una buena gobernanza. Estoy seguro que muchos de ellos han sido familiares para ustedes, pero también me atrevo a pensar que algunos de ellos les han dado ideas sobre cosas que podrían estar haciéndose en sus áreas protegidas, y espero que así haya sido. Ojalá que el haber visto estos mecanismos los estimule a pensar en cosas que hoy no se hacen, que de hacerlas ayudarían a mejorar la gobernanza en las áreas protegidas con las que ustedes están vinculados. Para cerrar, quisiera comentarles que existe algo en el caso de comunidades indígenas y comunidades locales que se llaman las TICAs, territorios o áreas indígenas y comunitarias conservadas. No estamos hablando, recuerden, de áreas protegidas, estamos hablando de áreas conservadas, áreas que se conservan gracias a la gestión de sus propietarios y no necesariamente a una declaratoria de gobierno. Es algo muy interesante que los invito a visitar, a conocer. Ahí está el sitio, la dirección del sitio web, donde pueden obtener un poco más de información sobre cómo funciona estas áreas. Es todo un consorcio mundial de estas áreas y quizá algunas de ustedes, de sus áreas, podrían ser interesantes para participar, ser parte de este consorcio.